Hoy podemos saludar, y además en el estudio, teníamos muchas ganas de tenerle aquí, nada más y nada menos que al socio fundador y codirector de inversiones de Advalor, don Fernando Bernat. ¿Qué tal, Fernando? Muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal, Luis Fernando? Encantado de estar aquí de nuevo en el estudio y veros a casi todos. Sí, porque además desde la última vez que estuviste han pasado muchas cosas, así que yo creo que estamos de celebración por poder tenerte hoy aquí y como digo siempre, cada semana, como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, ya les estoy diciendo que tenemos la suerte de tener en Tu Dinero Nunca Duerme a uno de los gestores de fondos de inversión más importantes de nuestro país. Por lo tanto, vamos a tratar de exprimirle al máximo. Los resultados de Advalor, además, no pueden ser mejor percha para el programa de hoy porque han tenido subidas superiores al 40%, que ahí es nada. ¿Qué es lo que lo ha hecho posible? ¿Vuelve a ser el momento del value? Que esto ha sido uno de los debates que hemos tenido durante el último año. ¿O qué ha pasado con las apuestas de Advalor? Por ejemplo, en materias primas como el uranio, que despertaron también muchos recelos en el análisis que hacían en aquel momento Fernando y Álvaro respecto a lo que hacían otras muchas gestoras, pues son asuntos de los que vamos a tratar hoy gracias a que tenemos, como digo, a don Fernando Bernat sentado en el estudio con nosotros en el día de hoy. Además, vamos a poder preguntar a Fernando por todos estos asuntos y otros que también aprovecharemos para interrogarle acerca del momento en el que vivimos o de las perspectivas que podemos tener con la situación económica por la que atravesamos y que pues se habló mucho en el pasado de qué sucedería con las políticas de tipos que teníamos. Bueno, pues ahora ya empezamos a tener la inflación un poquito más alta, veremos hacia dónde camina y por lo menos queremos conocer el análisis que hace Fernando de todo esto. Pero yo no les voy a aburrir más y además les pido que entiendan que en el día de hoy no vayamos a tener ni la lección de Manolo ni la pizarra de domingo, porque hoy es un día para tratar de aprovechar al máximo que tenemos, como les digo, a uno de los mejores gestores de este país. Me mira raro Fernando cuando digo eso porque sé que no le gusta el halago, pero es cierto, ustedes lo saben, y como digo, por eso queremos aprovecharlo. Así que sin más dilación, nos vamos a la tertulia. Bueno, pues como les digo, ni pizarra de domingo ni lección de Manolo, y las lecciones las va a dar nuestro invitado de hoy. Hay muchísimas preguntas, Fernando, las que tenemos por delante, pero este es un programa de tradiciones y la tradición manda que sea Luis Alberto Iglesias Luigi quien te haga la primera de las preguntas, quien abra el debate hoy en Tu Dinero Nunca Duerme. Así que, Luigi, todo tuyo. Bueno, pues gracias, Luis Fernando. Fernando, encantado de saludarte de nuevo, aunque solo sea por teléfono esta vez. Y mira, te voy a hacer una confesión. Yo he estado acordándome de vosotros durante las últimas 2 semanas, muy a menudo, porque, bueno, pues es que creo que en Europa se acaba de declarar inversión verde, la inversión en centrales nucleares y también en gas natural, ante, bueno, pues esta carestía, escasez y fuerte demanda. Y yo decía, madre mía, si es que cuando ya hablábamos con los amigos de Advalor sobre, bueno, pues la previsión de demanda, las inversiones que estaban hechas, o mejor, que se habían dejado de hacer ante los desarrollos a los que estábamos asistiendo, promocionados o inducidos fundamentalmente por decisiones políticas. Y yo digo, si es que al final la realidad y los números, cuando están bien hechos, se acaban imponiendo. Claro, el problema es que a lo mejor se imponen un poco más tarde. Siempre lo insistís en ello, que no tenéis una bola de cristal, nadie sabe cuándo va a pasar. Pero vamos, que iba a suceder, parecía que estaba cantado, o los números así lo indicaban, ¿verdad? Pues bueno, veo que entramos absolutamente de lleno, que me parece fenomenal. Sí, la verdad es que, bueno, las cosas a veces dan quiebros, pues bueno, importantes, ¿no? Y giros de 180 grados, ¿no? Y el miércoles, por ejemplo, pues oíamos al presidente Macron, después de que Francia hace unos años estaba absolutamente decidida a, digamos, reducir el peso de la nuclear, por ejemplo, y por contestar ya a parte de tu pregunta, ¿no? Dentro del mix de generación del país, pues ahora resulta que han decidido que no solamente eso no es así, sino que van a construir incluso centrales nucleares nuevas, ¿no?
Efectivamente, no obstante, nosotros lo que teníamos mucho más claro es el análisis siempre en estos casos de la oferta, ¿no? O sea, la demanda no es algo que nos preocupe porque además somos plenamente conscientes que algunos combustibles fósiles pues digamos que no van a tener un crecimiento en demanda importante, o incluso algunos pueden estar en declive, ¿no? Pero al final lo que sucede con la oferta es mucho más importante en cuanto a qué va a pasar con el precio de estos materiales. Y sobre todo, pues lo que sucede es que nosotros teníamos las inversiones hechas a unos precios que descontaban los peores escenarios, ¿no? Eso es al final a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? O sea, no hacemos predicciones, ¿no? Decía un legendario inversor que el análisis no debe ser profético, sino que debe ser penetrante, ¿no? Entonces realmente nosotros no hacemos predicciones de ningún tipo casi, o sea, lo que hacemos es un cálculo de qué están descontando los precios, y cuando vemos que lo que implica ese cálculo es claramente un error, o que calcula un escenario cuya probabilidad es completamente remota, pues entonces invertimos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando compramos en su momento, pues Cameco, ¿no? Que es una de las mineras de uranio más importantes del mundo, una de las dos más grandes del mundo y de las más eficientes. Es una compañía que venía de haber cotizado hace ya bastantes años a $50, pues la estábamos comprando por debajo de $10. A ese precio estaba descontando escenarios, bueno, pues que básicamente decían que la energía nuclear no tenía ningún futuro. Y esto estaba, pues, claramente enfrentado a la realidad de los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, ahora ya se ha visto que esto no es así, ya no tanto por lo que ha decidido Francia, que no contábamos con ellos, sino porque es que simplemente los países emergentes eran suficiente demanda, ¿no? Y bueno, la compañía ha multiplicado por 3 y hemos hecho rentabilidades muy importantes, ¿no? Hemos vendido y invertimos en otras cosas, ¿no? Que es de lo que se trata. Es siempre reciclar las ideas en ideas nuevas para mantener el potencial del fondo alto. Domingo. ¿Y todavía hay margen? Porque fíjate, estaba viendo la última carta trimestral y yo sé que me vas a decir, ¿no? Como decías ahora con Carmen, ¿cómo hemos vendido? Pero fíjate, a un partícipe así que mira un poco por encima, como nosotros, esto también hay que decirlo, que lo dijimos al principio de año. Abrimos paréntesis y ejercicio de transparencia con toda nuestra audiencia. Nosotros, el programa Tu Dinero Nunca Duerme, a día de hoy es partícipe de Advalor. Así que estamos haciendo divulgación de cultura financiera y un espurio interés en conocer cuál es el análisis de nuestro gestor en este caso. Nuestra cartera, además en este caso es en el fondo Advalor Internacional. Pues yo, así mirando, digo, seguís invertidos en buena parte en muchos de los sectores de los que hemos hablado mucho en los últimos años. Estaba viendo aquí Tullow Oil, New Gold respecto al oro, es el del tercer trimestre, de Uranium Participation Corp, Consol Energy, estaba buscando algunas de las posiciones más importantes. Yo digo, y decía, o sea que no solo... Porque podríamos haber pensado, bueno, se han producido estas subidas brutales de las que estábamos hablando, algunas de esas compañías, pero ¿vosotros creéis que sigue habiendo margen para que sigan subiendo esas compañías? O sea, los mercados están tan raros que incluso en sectores en los que hemos visto movimientos al alza muy pronunciados, sigue habiendo margen de mejora. Bueno, sí. Es que estábamos invertidos en compañías que estaban muy, muy baratas y que tenían mucho potencial, ¿no? Pero no es tan así como dices, Domingo, porque efectivamente sí hemos reciclado una parte importante de la cartera. ¿Os estáis saliendo de las materias primas? Bueno, es que nosotros razonamos compañía por compañía y al final sector por sector, ¿no? Entonces, efectivamente, pues en uranio nos queda ya muy poquito. Pero es verdad que, claro, cuando estábamos comprando la compañía, por ejemplo, Cameco, por debajo de $10, pues nosotros calculábamos un precio de 25, 26. Luego, efectivamente, muchas veces siguen subiendo por encima de nuestra valoración, pero eso ya no es nuestra guerra, ¿no? Siempre decimos que el último duro al final que se lo gane otro, ¿no? El tratar de comprar siempre en el mínimo y vender en el máximo es imposible. Entonces hay que ir de sector por sector. Por ejemplo, lo que te acabo de contar también pasó en las compañías mineras de cobre, ¿no? Nosotros, el cobre llegó a estar en sus peores momentos a $4,000 y pico por tonelada, y nosotros estábamos invirtiendo en compañías mineras que estaban descontando pues unos precios del cobre de derribo, digamos, ad infinitum, ¿no? O sea, digamos, a muy largo plazo, ¿no?
nuestra valoración del cobre era pues mucho más en ese momento optimista, más bien pues en el entorno de las $7.500 por tonelada aproximadamente. Luego se ha ido a 10.000, ¿no? Y las compañías han volado, ¿no? Y nosotros hemos vendido con rentabilidades muy importantes, pero algunas han subido por encima de lo que nosotros considerábamos que era el valor justo, el valor intrínseco, ¿no? Pero luego depende. Entonces, efectivamente, seguimos invertidos en compañías relacionadas con el sector de energía, pero no de exactamente los mismos sectores. En uranio nos queda muy poco. Hemos tenido también, por ejemplo, mucha inversión en compañías de fertilizantes, que también ha subido mucho y de lo cual nos queda muy poco. Las compañías mineras de cobre, pues también nos queda muy poco. Pero, sin embargo, en otros, pues sí. Oro, petróleo sigo viendo bastante, que me parece muy interesante, porque son dos sectores que ha habido mucho movimiento en los últimos años y sin embargo, me ha llamado la atención decir, ¿seguís viendo ahí potencial de crecimiento? Sí, bueno, a ver, efectivamente, o sea, nosotros es que siempre precio y valor, si no lo viéramos estaríamos vendiendo, porque de hecho tenemos un banquillo de nuevas ideas bastante importante, ¿no? Y no lo voy a negar, es decir, que efectivamente todavía hay un predominio importante de las materias primas, aunque también hay cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? Tenemos compañías de distribución de alimentación líderes en Polonia, pues una compañía que tiene una cadena de talleres mecánicos en otro país y que es líder absoluto, una compañía eléctrica, es decir, tenemos un poco de todo. Pero sí, en esos sectores hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector del petróleo y gas en el año 2020 pasó por el peor año de su historia, ¿no? Vimos un día incluso algo que parecía imposible, que fue el crudo del tipo de West Texas, el que se vende en Estados Unidos, cotizar en negativo, ¿no? Que la gente pagaba dinero porque deshacerse del crudo, ¿no? Entonces, ha sido una crisis que ya venía, por cierto, digamos, gestándose desde hacía unos años, prácticamente desde que empezó a caer el crudo, cuando había estado durante un tiempo a más de $100, pues por ahí por el año 2015, y que el 2020 lo que hizo fue, pues todavía, digamos, echar sal en la herida, ¿no? Entonces sí, estaban muy muy baratos y por supuesto que vemos todavía bastante potencial, pero incluso dentro de ese, digamos, de esa cesta hemos variado bastante, ¿eh? O sea, no son las mismas compañías, no tienen los mismos pesos, somos bastante más activos de lo que parece. No, es que eso es bastante interesante, el decir, incluso aunque dentro de un mismo sector siga habiendo oportunidades, a lo mejor las compañías en las que hay oportunidades ya no son las mismas. Es decir, hay algunas en las que el mercado ya ha reconocido valor y otras no. No sé si esto es una vuelta a la normalidad. Pregunto en el sentido de que siempre se ha dicho que el value era muy antimaterias primas y sin embargo muchas de las casas value españolas más conocidas en los últimos 5 o 6 años habéis estado con muchísima presencia en materias primas, porque decís, es que a ver, es que los precios, es que no es que el value sea de materias primas, es que con este precio sentimos que nos lo están semi-regalando. Y ahora a lo mejor volvéis más a los sectores clásicos del value, que si los industriales, que si bienes de consumo, o ya sé que me vas a decir, compañía, pero parece que es una vuelta a una cierta normalidad del value hispano. Bueno, a ver, yo primero quisiera, digamos, hacer una pequeña enmienda al enunciado de la pregunta que me has planteado. O sea, yo creo que el value no es que sea de materias primas. El sector de materias primas, pues es un sector que tampoco es el mejor del mundo. El sector de la minería, de la extracción y producción de crudo y gas, pues no son los negocios, pues otros negocios que hemos tenido tan buenos en el pasado, pues como puede ser BMW, como puede ser la bolsa la bolsa alemana, el Deutsche Börse, como puede ser Wolters Kluwer, como puede ser Ferrari, pues negocios que son muy buenos, ¿no? Pero es que lo importante para invertir bien es el precio, y es comprar barato. Entonces, los mejores negocios del mundo, comprados a mal precio, han sido malas inversiones, ¿no? Entonces, eso es... Y es verdad que el sector de materias primas, pues bueno, tiene mucha volatilidad y hay algunos gestores conocidos por ser gestores value durante mucho tiempo, que es que no les ha gustado o no han querido... Pero a nosotros nos parece que, en el fondo, no es un sector que de hecho tenga una dificultad añadida. Es más, es casi, diría... más fácil el cálculo de los escenarios probables y nuestra experiencia es que en sectores cíclicos, a lo mejor no tan de materias primarias, pero sí hemos invertido a lo largo de nuestra trayectoria muchas veces en sectores más o menos del estilo, ¿no? El sector de papelero, el sector de acero, el sector del refino y la química. Esos son todos sectores, son de transformación, pero son sectores primarios, son sectores cíclicos. En los negocios cíclicos tenemos una trayectoria muy muy buena, ¿eh? Nos equivocamos, diría que menos que en media en los sectores normales. Y además es un sector que tiene una ventaja muy importante hoy en día, en el que está tan de boga
pues digamos la disrupción, ¿no? por el fenómeno digital, de blockchain y de la tremenda innovación que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Y es que tiene difícil sustituto, ¿no? Son además activos reales que en el entorno inflacionario que ahora de pronto aparece y con el que nos encontramos, pues son activos que se comportan muy bien. Entonces, bueno, no quiero hacer una oda a las materias primas ni mucho menos, y nosotros en el año 2016, por ejemplo, cuando el fondo subió muchísimo, vendimos sin descanso y no tenemos somos absolutamente agnósticos. O sea, nosotros algo que no está muy barato no es que vendamos porque lo hacemos así, porque es nuestro método, es que nos molesta tenerlo en el fondo, con lo cual vamos a ideas nuevas siempre, ¿no? Y así lo hicimos, y comparamos compañías que no tenían nada que ver con esto de materias primas. Lo hemos hecho otra vez últimamente, y lo seguiremos haciendo. Fernando, el tiempo, la verdad es que os ha terminado dando la razón. Después de meses en los que, bueno, se ponía en duda vuestra elevada exposición al sector de materias primas, sin embargo, bueno, pues en los últimos meses precisamente este sector ha experimentado una subida muy sustancial, y muchas de las empresas que tenéis en cartera han registrado unos resultados excelentes y una evolución en bolsa muy, muy satisfactoria, lo cual se acaba reflejando en el precio y en la rentabilidad que está ofreciendo vuestros fondos. Mi pregunta es, ¿cómo lidiar cuando estás a contracorriente? Porque a nivel mental entiendo que desde el punto de vista del gestor no siempre es fácil observar cómo parece que la mayoría de inversores no están posicionados con una estrategia determinada, y sin embargo, pues aquí la clave parece que radica en el convencimiento y en la paciencia. Pero a nivel mental, ¿en qué te agarras cuando estás convencido de una buena idea, de una buena estrategia, y ves que sin embargo se necesita tiempo para que esa estrategia madure frente a la opinión contraria de la mayoría de inversores? Pues mira, Manolo, la verdad es que yo entiendo perfectamente, y así de vez en cuando pues nos llega pues por parte de algunos inversores y de observadores, ¿no? Pero nosotros lo vivimos por dentro de una manera muy distinta, ¿no? Yo creo que, hombre, merece la pena recordar que creo que tenemos un modelo muy robusto, es un proceso pues muy metódico, yo creo que ya muy probado, llevamos más de 20 años con él, y que nos da resultados, y de hecho, bueno, pues aprovechamos, digamos, la experiencia que vamos acumulando con el tiempo, pues para perfeccionarlo, incluso enriquecerlo, ¿no? Entonces, a nosotros, cuando la gente dudaba, pues a nosotros lo que nos parece que teníamos delante una oportunidad histórica, ¿no? O sea, que lo vivimos, casi diría, en sentido diametralmente opuesto, ¿no? Entonces, al final, efectivamente lo que no sabemos es los tiempos y los plazos, ¿no? Nosotros pues disfrutamos también la ventaja de que compartimos con nuestros inversores esa filosofía a largo plazo, y estamos alineados en ese sentido, ¿no? Hay otros inversores que pretenden hacer rentabilidades cada 3 meses o cada 6 meses, pues eso ya es más difícil, ¿no? A nosotros nos parece desde luego mucho más difícil, ¿no? Pero digamos que nosotros teníamos clara la meta, o sea, digamos que no nos ha sorprendido nada, estábamos esperando estas rentabilidades, a veces llegan más de golpe y otras veces no, y eso es independientemente de que no sepamos todas las curvas del circuito, o sea, es verdad, o sea, no sabemos el camino, y por eso decimos que no tenemos una bola de cristal, pero la meta la tenemos muy clara, ¿no? Y por eso digo que lo vimos distinto. Hombre, yo creo que para el inversor y el oyente es bueno pues acudir a las premisas de lo que consiste la inversión a largo plazo y de lo que es el value investing, y recordarles pues que el mercado efectivamente a corto plazo, decía también pues Benjamin Graham, ¿no? que el mercado a corto plazo es una máquina de votar, ¿no? Entonces todo el mundo emite un voto, y entonces pues los precios a corto plazo son tan volátiles como son volubles las expectativas de los actores que hay en el mercado, ¿no? y las emociones que entran en juego, ¿no? Y de hecho, también decía que el mercado a corto plazo pues a veces es un maníaco depresivo, ¿no? Pasa por sucesivos estados de euforia y luego de depresión. Pero a largo plazo el mercado es una máquina de pesar, y ahí solamente pesan los beneficios de las empresas, ¿no? Entonces nosotros eso, pues bueno, al final, ¿cómo lo vivimos? Nosotros tenemos un ancla muy sólida, que es la valoración de las compañías.
y que nosotros nos las creemos firmemente porque nuestra experiencia es que las valoraciones, pues acertamos en las valoraciones, ¿no? Entonces, no nos afecta la zozobra a corto plazo de los precios porque nosotros estamos en el valor, ¿no? Y al final así consigues efectivamente digamos aprovecharte de la volatilidad y no ser su víctima. Luigi, no sé si tienes una pregunta por ahí. Sí, claro que sí. Fernando, hace unos años cuando se constituyó la gestora y empezasteis a trabajar, yo leía vuestras cartas, vuestros documentos, y recuerdo que os adentrabais en el sector de materias primas y energías porque en aquel entonces no encontrabais valor o valoraciones atractivas en sectores, digamos, pues más, no sé, de los que a lo mejor habéis estado ya analizando y en los que estabais invertidos anteriormente. Entonces, todos estos años os habéis dedicado a conformar esta cartera. También sabes que se hablaba, bueno, es que ha habido un giro, a lo mejor las materias primas, es un poco extraño para los value, vosotros lo defendíais. No, hemos encontrado valor en empresas, no es que invirtamos en commodities ni nada por el estilo, ¿no? Pero vamos, que ese cambio de foco, si queréis, pues se vio, ahora se han cosechado las rentabilidades. Yo os digo, ¿estáis contemplando, os habéis especializado en energías, por ejemplo, materias primas? ¿Vais a seguir, ya que tenéis una inercia, ya conocéis estos sectores, estos mercados, estas problemáticas, sabéis cómo qué buscar y cuáles son los problemas? ¿Vais a seguir invirtiendo en este tipo de empresas relacionadas con energía, combustibles? O bueno, es que a lo mejor podéis ya tocar varios palos, como quien dice, ¿no? Porque estáis especializados ahora mismo estos últimos años en esto, pero no quita que volváis a otro tipo de sectores o de empresas a partir de ahora o más adelante cuando veáis oportunidad, ¿verdad? Pues me alegro mucho como has planteado la pregunta, Luigi, porque me ayuda a volver a insistir en algo que intentamos aclarar porque es importante, ¿no? Absolutamente que no estamos especializados ni nos vamos a especializar, ni vamos a invertir en materias primas así de manera permanente, ¿no? Nosotros somos precio y valor, ¿no? Me encantaría poder volver a comprar BMW a 10 euros por acción, o Schindler, que es un negocio fantástico, ¿no? La multinacional de ascensores que es un negocio con unas barreras de entrada espectaculares, una compañía que tiene un balance pues súper sólido y con un dueño detrás que ha demostrado una trayectoria excelente. Pero claro, nosotros la compramos en su momento a 10 veces beneficios, si ajustadas por la caja, por debajo de 10 veces beneficios incluso, ¿no? Pero a 30 veces beneficios, pues es que me temo que prefiero lo que tenemos en cartera, claramente, ¿no? Pero somos absolutamente agnósticos, es decir, ya lo hicimos en el 2016, cuando las materias primas subieron un montón, pues vendimos prácticamente, pues como tú dices, compañía por compañía, porque nosotros invertimos en negocios, invertimos en activos, en empresas que tienen sus empresarios o sus directivos que nos gustan y a un precio que nos parece atractivo, ¿no? En el 2016 decía que lo hicimos, invertimos en cosas que no tenían nada que ver. O sea, invertimos en cosas como, por ejemplo, pues Vivendi, cuyo principal activo es nada más y nada menos que una de las firmas de música más importantes del mundo, que tiene que ver esto con las materias primas. Invertimos en una compañía como JCDecaux, que al final lo que tiene es la publicidad outdoor en las marquesinas de los autobuses y los carteles, etcétera, uno de los líderes mundiales en esto. O sea, que por supuesto que no estamos casados con nada. Y además nos consideramos, porque lo somos, inversores generalistas. Y nos parece una ventaja muy importante sobre los especialistas. Y es que, al final, por decirlo sencillo, digamos que el especialista pues es como un señor con un martillo que todo le parece un clavo, ¿no? Entonces, nosotros precisamente pues tenemos esa capacidad de en los sectores también tener el outside view, o sea, la visión externa, ¿no? Y poder comparar con todos los sectores. E insisto que tenemos un banquillo, de hecho, de ideas en las que estamos trabajando. Algunas las hemos comprado también pues cadenas de cines que se vieron muy afectadas el año pasado, por ejemplo, con el COVID, y miramos muchas otras cosas, y bueno, pues esta idea, por ejemplo, en concreto, pues ya ha hecho una rentabilidad muy buena y la hemos vendido. Nos ha dado tiempo a comprarla el año pasado y a venderla con una rentabilidad pues prácticamente del 100%, ¿no? Entonces,
Bueno, como siempre, es decir, no hay nada nuevo, y esto se trata de precio y valor y de las alternativas. Entonces dependerá de las alternativas. ¿Cuánto tiempo estaremos invertido en materias primas? Pues dependerá de las alternativas. Siempre habéis comentado que no os gusta invertir en aquello que no termináis de entender o en aquellos sectores en los que no termináis de ver clara la evolución. Visto lo visto, después de todo lo que hemos pasado, de todos los avatares que nos han dado estos años, y desde esa perspectiva tranquila, como tú decías, de que confiáis en el análisis, pero dado que lo que estamos viviendo hace que surjan oportunidades en el mercado, como bien decías, ¿no? Como el año pasado, pues aquella compañía de cine tan castigada que ya os ha dado casi el 100% de revalorización y que ya lo habéis convertido, pero ¿os planteáis tratar de profundizar en aquellos sectores en los que a lo mejor, precisamente por eso que decías, no los terminamos de controlar, a lo mejor no queremos meternos, el empezar a explorar algunas oportunidades, o preferís seguir con vuestro core, allá donde más mejor os sentís, donde veis que vuestros análisis son más certeros? ¿Cómo estáis afrontando esto? Bueno, a ver, la verdad es que nosotros siempre hemos tenido muy claro que, y es uno, digamos, de los pilares de nuestra filosofía de inversión, que vamos a descartar cualquier cosa en la que pensemos que no somos capaces de entender, y no solamente eso, sino que no somos capaces, digamos, de dominar o de ser de las, digamos, de ese 5 o 10% del mercado que mejor controla esa inversión, ¿no? Es que ese matiz es muy importante, claro. Una cosa es entender un sector y otra cosa es ser capaz de ser de los que mejor entienden ese sector. Son aproximaciones muy distintas. Sí, pero no está reñido con el hecho de decir que somos generalistas y no especialistas, ¿no? Al final hay que entender lo esencial, pero lo esencial sí que hay que tenerlo muy claro, ¿no? No hace falta tener a veces un conocimiento enciclopédico porque hay mucha información irrelevante, de la extracción de uranio, ¿no? Efectivamente, hay que bueno, que muchas veces pues llegamos a ese nivel, ¿no? A ese punto, pues porque sí, porque es parte del proceso, pero lo importante es entender lo esencial. En aquello que consideramos que está fuera de nuestro círculo de competencia, puede ser, pues no invertimos, puede ser geográfico, puede ser de sector. No somos capaces de entender el sector de la biotecnología. Es que no somos capaces, o sea, no estamos preparados. Ahí sí que realmente creo que hay que ser especialista y no queda otro remedio, ¿no? Entonces, pues lo vamos a descartar siempre. No nos gusta invertir en compañías financieras fuera de España, ¿no? Porque al final el balance de una compañía financiera es prácticamente una caja negra, ¿no? Decimos. Entonces, si no estás muy cerca de esa compañía, de esa situación geográfica, de ese país, pues no nos sentimos cómodos, ¿no? No nos sentimos cómodos invirtiendo en algunas geografías que están demasiado lejos, ¿no? O sea, nos gusta ser de los primeros que nos enteramos, y esto es un poco entre comillas, ¿no? Pero que nos gusta saber todo lo importante y al final, pues oye, jugar en casa tiene un... Entonces tenemos un círculo de competencia y eso siempre va a ser así, y todo lo que quede fuera de nuestro círculo de competencia lo vamos a descartar. Afortunadamente hay miles de compañías cotizadas, y nuestro círculo de competencia es muy amplio, ¿no? Por lo menos de universo de posibilidades. Luego nosotros somos muy selectivos, ¿no? Decimos que tenemos una ruta corta al no, descartamos mucho, y luego una ruta muy larga al sí, ¿no? Pero que seamos selectivos no quiere decir que no tengamos un caladero muy importante de universo potencial, ¿no? Bueno, yo sigo aquí a lo mío, con mi cartera. Hombre, con miedo porque hemos dicho que este año ha sido muy movido en el buen sentido para AZ-Valor, para AdValor, porque revalorizaciones, como decías antes, por encima del 40%, pero dentro de un año movido, los últimos 2 meses han sido o el último mes, casi diríamos, mes y medio que llevamos de cuarto trimestre, ha sido de locos. Y claro, la última información que tenemos, lo que yo estaba mirando es el informe del tercer trimestre. Entonces a lo mejor preguntamos por cosas que ya o no están o tienen menos peso en cartera, porque la revalorización del fondo ha sido muy fuerte en las últimas semanas. Yo estaba mirando principales posiciones al cierre del anterior periodo. La principal en el internacional, creo que es Consol Energy, o era Consol Energy, una empresa de carbón,
Porque ya está, o sea, estábamos hablando de energía, ¿no? Las nucleares, la gente dice, no, es que Macron ha dicho las nucleares, que si las... Si los polacos quieren que el gas sea que verde, si el gas, claro. no sé qué, pero el carbón, esto no pasa ningún filtro. O sea, es una empresa de carbón, eso todavía no ha habido nadie que se haya puesto a decir vamos a consumir más carbón. Y es vuestra principal posición, no sé si lo sigue siendo o lo ha sido hasta hace unas semanas. Explícame a mí, aquí, al inversor y a los que nos están escuchando, ¿dónde veis valor ahí en un sector tan denostado y tan contra como puede ser el carbón? Quizás lo más contrario en que hay ahora mismo es la literatura sobre esta materia prima. Bueno, no es la primera vez que nos preguntan esto, ¿eh? O sea, te tengo que decir, y lo entiendo. A ver, no es cualquier empresa de carbón, pero empezaría por decir que el carbón, ojo, sigue siendo todavía prácticamente un 35% del mix de generación a nivel del mundo, ¿no? Y se están construyendo una gran cantidad de centrales de carbón en países, sobre todo de Asia, todavía hoy en día, centrales nuevas. Esto puede parecer mentira para una persona que, yo qué sé, pues que ha nacido en Madrid o que vive en Nueva York o en California, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Porque al final es que es una fuente, primero que es abundante, que es muy barata, que asegura una capacidad de generación del 90 y tantos % de las horas al año, pues en un momento en el que la gente también está apostando por las renovables, que son intermitentes y por tanto impredecibles, pues es también muy, muy importante, ¿no? Para la seguridad del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, pues no todos los países del mundo lo ven así, ¿no? Que somos perfectamente conscientes de que el carbón no es el combustible del futuro, pero tampoco va a desaparecer mañana. ¿Qué es lo que parecen descontar el precio de las acciones? Insisto, es que lo importante es calcular lo que implica el precio de una acción y ver la probabilidad de ese escenario. Y es que en algunos casos nos parecen, ya no digo remotos, en algunos casos nos parecen pues no realistas en absoluto, no imposibles prácticamente, ¿no? Esta compañía es la mejor minera de Estados Unidos, entonces, y es un 4% de la producción del país. O sea, si tiene que desaparecer el carbón del todo en Estados Unidos, que supongo que lo hará en un plazo de tiempo, tampoco va a ser mañana, pues esta sería la última, ¿no? Y de hecho es de las pocas que exporta cantidades importantes, porque tiene un carbón que, por cierto, dentro del mundo del carbón es lo que está prosperando, ¿no? Tiene un carbón de una capacidad calorífica, o sea, daos cuenta que de media el carbón en el mundo se vende pues con una capacidad calorífica de 5.700 millones de BTUs por kilo de peso, ¿no? Esta compañía tiene más del doble, ¿no? Entonces, y además es por donde va el mundo, ¿no? O sea, las centrales nuevas están haciendo con calderas supercríticas, que precisamente son más eficientes y contaminan un poco menos, ¿no? Por no entrar en posibles escenarios de que al final, pues, se termine desarrollando tecnologías en las que se está trabajando también de captura de carbón que permitan que un combustible tan abundante y todavía tan necesario en la mayor parte del mundo y sobre todo en algunas zonas del mundo, pues termine siendo incluso verde, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero lo que quiero decir es que esta compañía es una compañía que es la mejor minera de carbón de Estados Unidos, donde además tenemos un equipo directivo que nos parece buenísimo y cotizando a un precio que nos parece ridículo sin ser en absoluto optimistas con el carbón, que no lo somos. Cuando hablábamos de una capacidad de especialización importante, yo creo que datos como los que has ofrecido dan prueba de que si invierten en una empresa de carbón saben perfectamente lo que estén haciendo. Creo que tiene Manuel una pregunta por ahí. Energía nuclear. Vosotros lleváis tiempo afirmando que la energía nuclear va a jugar un papel muy importante en el ámbito energético a medio y largo plazo, también para combatir el cambio climático. Y bueno, pues el debate actual precisamente ha demostrado que efectivamente se equivocaban aquellos que habían olvidado la energía nuclear o que pretendían prohibir la energía nuclear para siempre. Y ahora ya hay varios países, China, Francia, que están apostando por este tipo de energía. ¿Cuál es vuestra valoración al respecto? ¿Creéis que este es un movimiento en el que se van a sumar también otros países? ¿Y qué va a significar desde vuestro punto de vista para el precio del uranio
que bueno, pues ha subido de forma sustancial. ¿Cuál es vuestra perspectiva a medio y largo plazo? Pues Manolo, la verdad es que tratamos de invertir sin necesidad de hacer algunas de las consideraciones que planteas en tu pregunta, ¿no? O sea, nosotros lo que veíamos sobre todo es que efectivamente era un sector muy castigado, ¿no? Que es por donde nos gusta partir, ¿no? Hay una evidencia, diría, masiva, estadística, de 100 años de bolsa y miles de compañías cotizadas, de que al final empezar por compañías que han caído es un buen punto de partida. No quiere decir que hay que comprarlas automáticamente, ni mucho menos. Luego hay que hacer el trabajo de distinguir el grano de la paja, ¿no? Pero es una buena manera de empezar. Los castigos siempre empiezan por algo, y efectivamente el sector de la minería de uranio había pasado por un problema que era Fukushima, y luego una acumulación de inventarios, y eso va retroalimentando, pues digamos, una narrativa que es al final poner el foco en todas las cosas a lo mejor negativas, ¿no? Y algunas de las cuales incluso falsas, ¿no? Pues que si es una energía peligrosa, que si hay un problema con los residuos, que si es muy cara, etcétera, ¿no? Entonces eso al final termina, o sea, digamos que a veces el mercado, los analistas, la prensa, racionaliza los precios. Primero los precios caen y entonces se genera una narrativa que viene muy a mano, ¿no? Y nosotros lo que veíamos efectivamente es que, bueno, primero, los precios están descontando que esta energía no tiene ningún futuro. Nosotros no sabemos si va a ser de pronto el adalid y el salvador del cambio climático o uno de sus protagonistas importantes. Pero desde luego lo que no veíamos era que no tuviera futuro, porque de hecho era un mercado ya en crecimiento solamente con los países que no veían la energía nuclear como lo veíamos aquí en Occidente. Y de hecho, pues efectivamente el mercado estaba creciendo y se estaban haciendo muchas más centrales, se estaban poniendo en funcionamiento más centrales que se estaban cerrando, ¿no? En países pues como China, India, Vietnam, etcétera, ¿no? Y luego, pues además, oye, pues que nos parecía una energía bastante necesaria y todavía minoritaria, ¿no? O sea, de la que se podía esperar mejor contribución, ¿no? Ni es peligrosa, porque los datos lo demuestran, mucho menos peligrosa que otras, ni hay un problema con los residuos, y al final vemos una narrativa que es un poco falsa y unos precios que descuentan escenarios que son irreales, ¿no? Es verdad que últimamente ya estamos viendo pues un giro, como decía antes, de 180 grados, ¿no? Y bueno, pues ya fue primero, me parece, Bill Gates, que tuvo bastante eco, que dijo, oye, no, pues la verdad es que y algunos activistas del medio ambiente en Holanda, que dijeron, oye, pues es que realmente si queremos electrificar el mundo, pues no se puede hacer todo con renovables, o sea, que el uranio es absolutamente necesario, que no contamina, ¿no? Y como decía, pues esta misma semana en Francia han dado también un giro importante, ¿no? Y ahora quieren volver a construir centrales. Pero no solo eso, sino que lo han expresado de una manera explícita, cosa que yo creo que ese sí que ha sido un paso, porque yo creo que internamente Francia siempre ha funcionado muy bien con la energía nuclear y nunca ha dicho que haya que dejarla, pero el hecho de que Macron diga no, apostamos y hay que seguir construyendo, yo creo que es lo que ha conseguido poner el debate encima de la mesa, ¿no? Sí, pero insisto que es muy importante que, por ejemplo, relacionando con la pregunta antes de Domingo sobre el carbón, que nosotros no necesitábamos eso para ganar dinero en Cameco, o sea, no necesitamos un renovado ímpetu de la energía nuclear. Simplemente con lo que ya había, la compañía estaba cotizando tremendamente barata. Si ahora de pronto pues vuelve a ser un mercado de alto crecimiento, pues bueno, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero nosotros nosotros lo que queremos es como decimos alguna vez, cara gano mucho dinero, cruz no pierdo. Correcto. Valoramos el peor escenario siempre. Luigi. Oye, Fernando, hace unas semanas creo que en Twitter leí un tuit. Evidentemente, esto no es una enciclopedia ni es una fuente de referencia, pero bueno, es lo que la gente comenta, los inversores decían, pues al final los value tienen razón, lo que pasa es que la tienen tarde, es decir, que tardan mucho tiempo. Evidentemente vosotros, como tantos otros gestoras, pues habláis de plazos de 5 años mínimo, claro, es que puede tardar un poco más. Esto lo habéis comentado muchas veces, largo plazo y paciencia. Pero al final, yo entiendo, y es el consejo que yo doy a los amigos que me preguntan, digo, mira, chico, confía en la gestora, o sea, entiende su proceso de inversión, comprende en qué están invertidos, y una vez que les cedes la gestión de tu patrimonio, ten paciencia
y dejan que haga su trabajo. Tómate esos 5 años como, bueno, pues ¿qué te voy a decir, chico? Pues sí, 5, 6 o 7, pero síguenos, esto es largo plazo, esto es un viaje. Me da la impresión de que nos cuesta mucho aprender a los ahorradores, ¿verdad? Efectivamente, somos impacientes, tenemos otras oportunidades, hay un coste de oportunidad, pero bueno, ¿qué les dirías a los oyentes, a los ahorradores, para aguantar ese viaje a largo plazo que exige que se acaben materializando las rentabilidades en activos de renta variable? Pues tienes razón. Diría que además no solo paciencia, sino convicción, ¿no? Convicción cuando a veces las rentabilidades pues son malas, ¿no? Cuando hay caídas, etcétera, ¿no? A ver, realmente para aspirar a rentabilidades muy buenas, por encima de las del mercado, pues hay que poner algo encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que, o sea, no llegan así cómodamente, sin despeinarse. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es efectivamente así. Es decir, hay que saber hay que tener convicción y hay que tener paciencia, ¿no? Pero disputo lo que acabas de decir de que siempre llegan tarde. No, depende, eso ya va en función de los periodos. Pero no hay que obsesionarse con eso, porque realmente las rentabilidades se hacen, eso está demostrado, pero no ya para los values, sino en general para el mercado. Tienes que pensar que al final hay 260 días de negociación o más, o 270 días de negociación al año. Y pues todos los días la bolsa se mueve prácticamente un 0,5 o un 1% arriba o abajo, ¿no? Cuando en realidad la rentabilidad a largo plazo de las bolsas es del 8 o 9%. Es decir, el 94% del tiempo los movimientos de la bolsa son ruido, ¿no? Y verdaderamente las rentabilidades de la propia bolsa, de los índices, se hacen en el 6% del tiempo, ¿no? Entonces, es inherente al mercado, ¿no? La volatilidad y el hecho de que las rentabilidades se terminan demostrando en plazos largos, ¿no? Se terminan comprobando en plazos largos. Y de todas maneras, nunca se sabe. Es decir, al final, pues este año llevamos más de casi un 45% a fecha de ayer, ¿no? En otras ocasiones nos ha pasado algo parecido. O sea, pues después en nuestra etapa anterior, cuando gestionábamos los fondos de Bestinver, cuando cayeron en la crisis financiera global, después de Lehman, de manera importante en el año 2008, pues luego en el 2009 tuvimos un 72% de rentabilidad, un 72%. Pero es que no quedó ahí. O sea, el 2010, 11, 12, 13 y 14, las rentabilidades siguieron siendo buenas, ¿no? O sea y al final el periodo global, remontándonos incluso antes de la crisis financiera global, la rentabilidad anualizada era muy buena, ¿no? O sea que muchas veces llega de golpe, lamentablemente, pero eso hay que conocerlo, hay que tenerlo presente y, como decías tú, pues hay que tener paciencia y sobre todo convicción. Una pregunta, he apuntado antes una cosa muy interesante, sobre todo para esos oyentes que están empezando a hacer sus pinitos de análisis, y has dicho que vosotros os centráis mucho más en la oferta, en el lado de la oferta, que en la demanda, que me parece muy interesante porque yo creo que es la aproximación contraria a la que hacemos muchos cuando nos acercamos a una compañía. Es decir, decimos, ¿qué es value? Pues buscar una compañía que tenga los fosos, que tenga barreras, que esté también poco valorada, también el precio. Pero en lo que hace referencia simplemente al negocio es como decimos, esta compañía va a crecer en los próximos años, los clientes les va a gustar, tiene un producto muy, muy fuerte. Y tú decías, no, vamos a mirar la oferta, es decir, cómo son sus competidores en comparación a ella, cómo está posicionada incluso en el peor escenario, que es que se desploma la demanda un 80%, pues es la que ese 20% que queda es esa compañía. Si pudieras explicar un poco más, casi fíjate, pues eso, para esos inversores que se están iniciando, ¿qué es eso de mirar más la oferta que la demanda? Pues mira, es absolutamente clave. Pero depende del sector. Hay algunos sectores en el que a lo mejor precisamente donde hay que poner el foco es la demanda, porque la demanda es más difícil de pronosticar. La demanda a largo plazo en algunos sectores es muy sencillo. Incluso, pues, asumiendo por supuesto un margen de error amplio. Pero, ¿sabes cuál es la tendencia a largo plazo? Vamos a poner un ejemplo. El tráfico aéreo. El tráfico aéreo es de las cosas más, más estables y más sólidas que conozco, o por lo menos que me vengan así a la cabeza a bote pronto, ¿no? Además, sólido y resiliente a cualquier shock. Hemos visto, pues eso, la crisis financiera global, el 11S, el COVID, etcétera, pero termina
termina recuperando y termina teniendo al final un comportamiento pues muy consistente, ¿no? Prácticamente de doblar el número de pasajeros cada 10 años, ¿no? Entonces podrías decir, bueno, pues con esa demanda tan potente y tan clara, pues entonces el sector de las aerolíneas tiene que ir muy bien. Es el sector más cíclico y más complicado, que también casi de los que conozco. ¿Por qué? Porque la oferta es así, es tremendamente cíclica y es donde hay que poner el énfasis. Es decir, cuando se han pedido demasiados aviones, da igual lo que haga la demanda, hay sobrecapacidad. Y como es un sector pues con poca capacidad de diferenciación y con un apalancamiento operativo brutal y financiero, y con márgenes muy estrechos, pues los beneficios pasan de ser X a pérdidas millonarias, ¿no? Y así lo refleja las acciones de las compañías de las aerolíneas, ¿no? El tráfico aéreo es pues súper fácil de predecir. El sector de las aerolíneas cotizado en bolsa es una montaña rusa como no conoces otra prácticamente. Sí, muy peligroso. Y luego está ahí otro aspecto, el que yo he hablado alguna vez, lo tengo por ahí escrito yo creo también, que es encontrar al ganador de cada sector, que eso siempre es muy complicado, y no solo en las aerolíneas, sino en cada sector, quién se está... yo tenía un profesor que me decía un día, ¿quién se está llevando el margen? Decía, si tú ves algo que todo el mundo valora mucho, por ejemplo, más que el tráfico aéreo en este caso sería el viajar a largas distancias, ya sea por negocios o por turismo. Ahí hay muchísima gente que valora mucho ese bien, y sin embargo ves a las aerolíneas peleándose y un poco aperreadas desde el punto de vista de los resultados. Dice, vamos a buscar quién se está llevando el margen. Este era un inversor muy bueno en Amadeus, una compañía española muy buena, que luego suele estar muy cara porque es muy buena. Y entonces me decía, es que quien se está llevando el margen de esos viajes es Amadeus. Y entonces me decía, muy interesante en los sectores buscar de todo ese valor añadido que aporta la gran cadena, quién se lo lleva fácil y quién tiene que pelear mucho y apalancarse e invertir muchísimo. ¿Cómo lo hacéis vosotros para descubrir al que se lo está llevando crudo, que al final es la inversión buena, claro? Pues sí, muy interesante, efectivamente. A ver, ese es el corazón de lo que hacemos, ¿no? Y es un ejercicio que en muchos sectores pues se repite, ¿no? Que dentro de la cadena de valor total de una industria, pues hay partes, fases de esa cadena de valor en el que pues tienes una estructura de capital donde pues sucede que pues no hay barreras de entrada y por tanto pues entran competidores nuevos constantemente, no hay o es un sector muy intensivo en capital, tiene muchísimas variables no controlables, pues como por ejemplo le pasa al sector de las aerolíneas, y luego sin embargo pues dentro de ese mismo mundo que es el del tráfico aéreo y el transporte aéreo, pues tienes sectores donde a lo mejor pues efectivamente hay una ventaja de escala muy importante. Es decir, ¿qué es una ventaja de escala? Pues quiere decir que tienes prácticamente un negocio donde todos son costes fijos y luego el margen unitario lo haces pues en función de tener una gran cuota de mercado. Es una ventaja de escala relativa frente a tu competencia, que es lo relevante. Claro, pues eso hace que la estructura de esa industria sea naturalmente oligopolística. Y que disfrute a lo mejor, y si además ese negocio tiene, digamos, poco sustituto y algunas características, decimos, de costes de switch, o sea, costes de cambiar, es decir, que pues genera una serie de riesgos, o como es poco importante de todas maneras dentro del valor agregado de la industria, pues tampoco es un coste que preocupe demasiado. O sea, si tiene esas ventajas, pues entonces se convierte en un estupendo negocio. Como lo es Amadeus, efectivamente. Pero luego te queda efectivamente el precio, ¿no? O sea, que hay estupendos negocios que son malas inversiones y que se han demostrado malas inversiones a largo plazo, que no digo que sea el caso de Amadeus, pero que al final nosotros tenemos identificados muchísimos negocios que nos encantan y están ahí en nuestro watchlist, pero podemos pasar una vida entera sin comprarlos si no llegan a un precio adecuado. Lamentando muchísimo tener que someterme a la tiranía del reloj y que nos quedamos sin tiempo, pues nos vamos sin más dilación, si os parece, a las recomendaciones Value School. Querido Luigi, tiempo para las recomendaciones Value School. Hoy tienes tiempo y a ver si podemos buscar un resumen, un último titular de Fernando antes de irnos.
Bueno, la verdad es que ha sido un programa interesantísimo y bueno, Fernando, te tienes que prodigar más por aquí por el estudio, que de verdad es muy chulo escucharte y hablar contigo siempre. Bueno, vamos allá. Lo primero que quiero recomendar es el documental. Quiero agradecer a todos los seguidores del canal de Value School en YouTube, que ya son casi 200.000 personas, ahí es nada. Hemos estrenado el primer documental de una serie coproducida por el profesor Jesús Huerta de Soto y Value School, que tiene, entre otros especialistas, a Domingo Soriano, titulado Ni es justicia ni es social el sistema público de pensiones. Es un estudio de los 3 pilares del estado de bienestar. Ahora empezamos con pensiones, más adelante habrá sanidad y educación. Y oye, el documental ya tiene más de 25.000 reproducciones, 200 comentarios, en fin. Quien no lo haya visto le va a encantar. Juanjo Mercado ha hecho un documental que se ve como la mejor de las películas en 40 minutos. Aquí tienen el enlace para verlo en YouTube cuando tengan un momento. Después también hicimos un coloquio con Juanjo Mercado, el director y guionista, y con Domingo en Value School, que también está siendo muy visto, tiene ya más de 6.000 reproducciones y allí respondemos preguntas de la audiencia y hablamos de cómo se fragua esta serie y muchas cosas más muy interesantes. Otra cuestión que quiero yo también comentar es el libro al que ya me he referido en ocasiones, que se titula La cuestión moral de los combustibles fósiles. Un libro de Alex Epstein donde desmonta tantos mitos que rodean a los combustibles fósiles y que vienen muy a cuento para entender, por ejemplo, el tipo de inversiones de las que nos hablaba Fernando. Está editado por Deusto y Value School en una colección de ensayos de economía y política que hacemos también con el Juan de Mariana. Después, para ensalzar la labor de divulgación que hace Advalor, el libro que ya vengo recomendando, Los inversores en valor, lecciones de los mejores gestores de fondos del mundo. Ronald Chan recopila en este volumen unas entrevistas, también alguna con Fernando, con Álvaro, sobre las lecciones de vida y de empresa y de inversión de algunos de los mejores value investors, inversores en valor. Es una edición coproducida por AZ, en material, tapa dura, sobrecubierta, a todo lujo. Y por último, recomendar, como siempre, Alicia regresa a Wall Street, ya en edición de papel y Kindle, que será un fantástico regalo para introducir a gente en la inversión y el ahorro en estas Navidades que se acercan. Bueno, Luigi, pues muchas gracias por esas recomendaciones. Tengo que decir que yo ya me he puesto con lecciones de los mejores gestores de fondos del mundo y la verdad es que el libro de los inversores en valor, la verdad que da para varios programas, casi Hombre, que podríamos... Cada uno de ellos te da para hacer un año entero de programa, cada uno de esos inversores. Sí. Así que hay que dar esas recomendaciones. Fernando, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No los ven ustedes, pero están aquí en el estudio sus compañeros como Antonio San José, que es un gustazo veros, Atenea también con nosotros, compañera allí en Advalor, y Fernando, insisto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me quedo con muchas de las cositas que nos has dicho. Me encanta esa fijación en el precio. A ver si otro día que vengamos profundizamos entre precio y calidad, que muchas veces hay algunos inversores value que también insisten mucho en que el precio ha de ser algo secundario, hay que fijarse sobre todo en la calidad. Sinceramente creo que si no está a buen precio vas a tardar mucho en recuperar la inversión, ¿no? Si compras, como bien decías, buenos negocios pero carísimos, pues tardar o ni siquiera recuperarla, ¿no? En ningún otro momento, pero insisto, creo que son reflexiones muy interesantes. Espero que hayan disfrutado nuestros oyentes tanto como nosotros, pero en cualquiera de los casos sí que insisto en el agradecimiento y en esperar que te veamos muy pronto de nuevo por aquí por Tu Dinero Nunca Duerme. Pues ha sido un placer, muy buenas preguntas y nada, me he divertido mucho, así que seguro.